Hola, buenas tardes chicuelos. Hoy vamos a hablar de algo que repito en consulta como 1000 veces. Mis enfermeras están obstinadas de escuchármelo. Son capaces de repetirlo casi de manera exacta y es náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis pacientes de alguna manera están en quimioterapia y ya dijimos en un video anterior por qué se producen náuseas y vómitos. Recuerden, la quimio en general es una droga o varias que se combinan, se administran de manera endovenosa y una vez en la circulación el cuerpo tiene que de alguna manera experimentar contacto con la quimioterapia a través de este vehículo que es la sangre en todo el universo corporal. Por eso un poco los eventos colaterales o tóxicos que en alguna forma vamos a ir describiendo. Pero particularmente en estómago, al estar en contacto esta quimioterapia con estas células de las paredes del estómago, y les decía yo que la afectación comienza desde la boca hasta el ano. ¿Por qué? Porque en el término del tiempo eventualmente incluso hay modificación de los sentidos del sabor y de los sabores de los alimentos y el paciente se mortifica porque de repente dice el cuidador del paciente, le hago la arepa y me dice que está salada, o si no se la pongo con sal y entonces dice que le parece que está dulce, y es como una protesta constante porque realmente él está experimentando cambios en el sabor y cambios en el olor. A nivel del estómago decíamos que estas quimioterapias va a producir ruptura de unas células en el estómago y esas células en su contenido son capaces de liberarlo al torrente sanguíneo y ese contenido incluye un neurotransmisor, una sustancia química que se llama serotonina. La serotonina viaja eventualmente entonces a una parte del sistema nervioso central localizada en el cuarto ventrículo de nuestro cerebro o de nuestro mesoencéfalo, y allí en el cuarto ventrículo, antes de pasar la barrera hematoencefálica, se encuentra con un receptor. Hay varios receptores, vamos a nombrar dos. Un receptor que entonces es de serotonina y otro receptor alrededor y en otras partes del cerebro llamado de la sustancia P. Sustancia que también es liberada a través de estas células del estómago una vez que de alguna manera están en contacto con bignio y su contenido se libera, o se rompen esas células y ese contenido se libera. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros básicamente le decimos al paciente tres conceptos. El primer concepto, tenemos que protegerte de náusea y vómito. La respuesta automática del paciente, no, si yo no vomito nunca, doctor, no se preocupe por mí. No es tu condición natural, es tu condición después de que yo te pongo quimioterapia. Entonces tu estómago, que no está acostumbrado a vomitar, simplemente se va a ver en una circunstancia completamente diferente. Su microambiente está modificado, sus células se van a romper, sus contenidos se va a liberar y este mecanismo que acabamos de describir se repite. En el paciente que vomita es todavía peor, porque en el paciente que vomita hay que tomar en líneas generales algunas otras medidas. Y eso es parte de nuestro interrogatorio. A algún paciente le hacemos alguna combinación simple antináuseas y vómitos, y a otros le hacemos una combinación un poquito más compleja que incluye incluso modulación psicológica porque puede haber algún mecanismo de ansiedad. Se dice por ahí que las mujeres solemos ser más vomitonas que los hombres, así como decimos los hombres suelen ser más cobardes para el dolor que las mujeres. Entonces, bueno, el cuento clínico es que el segundo concepto, el primero es, tenemos que dar protección medicamentosa para náuseas y vómitos porque el concepto hoy en día primero es la prevención del vómito. No es tratar el vómito una vez que ocurra, es que hay que prevenirlo. Y para prevenirlo tomamos medidas medicamentosas y medidas dietéticas. Las medidas dietéticas es que los alimentos que el estómago le sean más complejos para procesar, por ejemplo las grasas, no son buena idea en los primeros días de quimioterapia. Yo siempre le digo al paciente, agarren ustedes como hacen en la cocina sus mujeres o las personas que cocinan, los hombres que cocinan riquísimo, vinagre y aceite y traten de mezclarlo. Para que eso ocurra, eso no ocurre con que se batan y lo batan 1000 veces. El estómago hace movimientos de propulsión y de ejecución para disminuir, reducir el tamaño y mezclar los alimentos con los jugos gástricos. Esos jugos gástricos son ácidos, por supuesto, y tratan de romper esos alimentos en mínimas moléculas. Pero por supuesto, para emulsionar una grasa, el esfuerzo en términos de jugos gástricos y de tiempo es mayor. Entonces la sugerencia no es que no vas a comer más grasa, que no son ideales, pero es que hay que tamizarla los primeros días de la quimioterapia para minimizar la agresión a un estómago que de alguna manera, yo les digo, está como mírame y no me toques que estoy un poquito delicado. Entonces le ofrecemos al estómago comidas un poquito
menos grasosas, menos irritantes. ¿Y cuáles son los otros irritantes? Irritantes son alcohol, irritantes son picantes, irritantes o grasosos y de alguna manera no convenientes son chocolates porque tienen grasa, o los helados cremosos porque tienen grasa o manteca. Y las tortas y los dulces durante esos primeros días hay que ser bien escrupuloso para poderlo ingerir. Ir probando poco a poco tolerancia. Si yo siento que lo pruebo y no me produce ninguna molestia ni náusea, ya yo sé que puedo ser más tolerante a esa comida. Pero en principio siempre primero probar, porque estamos ante una novedad que se llama quimioterapia. Y la tercera cosa que insistimos durante la alimentación a nuestros pacientes con estas combinaciones que son altamente emetizantes es que consuman mucha agua. Y si no les gusta agua, contenidos líquidos, agua saborizada. Háganse un agua saborizada ustedes mismos. Eventualmente agua con unos pedacitos de fresa allá abajo le dan un saborcito un poco a fresa a la cosa. O cualquier otra agua saborizada que ustedes quieran. También pueden ser té, también pueden ser consomés claros, no muy salados. Lo importante es contenidos líquidos para que de alguna manera ustedes se deshagan de dos cosas. Primero, estén bien hidratados, que es una de las cosas más importantes de la quimioterapia. Y segundo, la quimioterapia no se quede en nuestra vejiga por mucho rato porque puede producir lesión, sobre todo con ciertas drogas. Entonces nosotros con la ingesta de líquido abundante favorecemos el alto recambio de agua. Vamos al baño, orinamos, lo que estamos garantizando es una mayor diuresis y con una mayor diuresis menos lesión por quimioterapia. Recuerden que el organismo utiliza no el 100% de lo que administramos, sino un porcentaje que podríamos decir es alrededor de 85% y entre el 15 y el 20% lo deshace en orinas o en nuestras heces. Hasta una próxima oportunidad. Chao.